diversos llamados que están a nuestras vidas. Cuando a veces escuchamos a un predicador, decimos, tú eres un llamado, Dios. A ti no nos imaginamos al ministerio, un llamado al ministerio. El llamado al ministerio es uno de los llamados que nosotros tenemos en el Señor. Siempre estamos siendo llamados, ¿cierto? A la oración, a muchas cosas más. Entonces, a esta serie le hemos puesto los llamados de Dios. Y la idea es desglosar o enseñar los diversos llamados que vamos teniendo. Y esto es súper importante, no solo para usted como hermano, sino para usted como pastor, como predicador, porque a veces no discernimos el llamado que está teniendo la persona o en qué nivel se encuentra la persona. A menudo a un bebé usted le da una comida bien... Bueno, primero toma leche, ¿cierto? Y de hecho la Biblia dice que tomamos leche espiritual y después le vamos dando comida más sólida. Eso dice el libro de Pedro, ¿cierto? Dice recibir la leche, ¿cierto? No adulterada. Y así vamos creciendo en cuanto a la doctrina. Y hasta que vamos tomando más madurez. Bueno, cada persona parte de la misma manera, aunque traiga un tremendo potencial, tiene que ser enseñado, aunque tenga dones sobrenaturales y sea impactado por el poder de Dios, tiene que ser enseñado y ser llevado a poner un fundamento en su vida, esa es la palabra. Y usted y yo tenemos que identificarnos a nosotros mismos y también identificar a esa persona y enseñarle esos caminos hermosos del llamado de Dios. De eso trata esta enseñanza, de los llamados de Dios para nuestras vidas, ¿ya? Y vamos a comenzar con el primer llamado, que es el llamado a ser hijo de Dios. Esto no es cualquier cosa. La verdad es que si alguien no establece bien esta gran verdad en su vida, tendrá problemas en el futuro. Entonces, ahí no sé si Patricio le habrá puesto el llamado a ser hijo de Dios. Ahí está escrito. Entonces, si alguien no establece bien esta gran verdad, tendrá problemas durante toda su vida cristiana. Porque ¿sabía usted que uno de los más grandes conceptos de la Escritura es entender que Él es nuestro Padre y que yo soy su hijo? De hecho, tanta importancia tiene esto que el Hijo ya no estaba arriba en el cielo, sino estaba aquí abajo y se va a bautizar. Y lo primero que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, tenemos que aprender, ¿cierto? Y es súper importante establecer esta verdad. Mucha gente no vive la vida cristiana. No vivimos la vida cristiana, no, vivimos llenos de miedo, de temor, de dudas, porque no hemos entendido esta nueva condición de hijos. Peleamos por situaciones que no deberíamos pelear, tratamos de hacer cosas que no deberíamos hacer si solo entendemos esta gran verdad, que tenemos un llamado, y este llamado es a ser hijos de Dios. Amén. Entonces un hijo de Dios en la tierra, porque hay hijos en el cielo. De hecho la Biblia dice que Dios llamó a los hijos en el libro de Job, y se presentó Satanás también como uno de los hijos. Ahí arriba, ¿cierto? Los ángeles, los serafines, querubines y muchos seres más son hijos. Pero aquí en la tierra estamos hablando ahora, los hijos de Dios en la tierra, ¿quiénes son? Es alguien que ha recibido este privilegio enviado para toda la humanidad. Escucha esto, por medio del sacrificio de Cristo. Aquí en la tierra entonces es alguien que ha recibido este beneficio, este privilegio, lo ha recibido por medio del sacrificio de Cristo, pero es por toda la humanidad. Pero dice que no todos le recibieron. Vamos a ver, gloria a Dios. Juan 1:12, empecemos inmediatamente. Dios es bueno. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros enseñamos a alguien, o tú aprendes algo nuevo, o tú estás enseñando a alguien, o le estás haciendo la oración del pecador a una persona, debes establecer, ojalá que este versículo lo memorices bastante bien, sobre todo si conviertes a alguien que realmente se entrega a Dios y que el Espíritu ha hecho una obra en su vida. Tienes que decirle este versículo, es súper importante que esta persona entienda la potestad que está recibiendo o el poder que está recibiendo. Mira, tú has creído, tú lo recibiste. En este instante, si tú crees en su nombre, tú tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Potestad significa la autoridad o el derecho. Para esto voy a leer, o vamos a leer en Juan 1:12, pero en la nueva traducción viviente, para ver cómo lo dice la nueva traducción viviente, esta versión de la Biblia. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho a los que creyeron en Él, ¿cierto? Y lo recibieron, les dio el derecho. Mire, me gusta esta palabra, por eso quise colocar esta versión. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un derecho que tú te ganaste, mi hermano.
Hace un tiempo atrás estábamos viendo un programa en la noche, ¿te recuerdas tú? Que estaba el Rafa Araneda, un locutor que está en Miami, en Estados Unidos ahora, y le hicieron un programa que se llama De Tú a Tú. Y nosotros pasamos a ver la historia de él. Él está con su familia allá, y uno de sus hijos, ¿cierto? Él tiene 3 hijos con su esposa, Marcela Bacareza se llama ella, pero ahora tienen un hijo chiquitito, un negrito chiquitito adoptado, que ellos lo contaron toda la experiencia, todo cómo fue el asunto, ¿cierto? Que se enamoraron de ese chiquitito. Y tuvieron 2 años peleando el derecho legal, dice. Cada vez que ellos iban a un lugar, el niño tenía otros apellidos, ¿cierto? En este caso, y el mismo Rafa decía, me da un poco de pena porque cada vez que, no sé, mis hijas van a ir a la clínica, ponen el dedo, ¿cierto? Y pasan y la atienden bien. Pero el niño no tenía eso. Entonces pelearon 2 años, dice que hasta el día que, bueno, el tribunal determinó que ahora él era, no sé el nombre, el apellido es Araneda Bacareza. Entonces ellos se sintieron muy contentos porque dijeron, bueno, ahora tiene todos los derechos que tiene uno de nuestros 3 hijos. Es uno más en nuestra familia. Adoptado, claro, entró porque no era. Y esto es súper importante, no era hijo. Por eso la Biblia dice que somos nueva criatura. No era hijo, pero ahora es hijo. Y entró, ¿cierto?, por causa de que la justicia en este caso le dio a ese hijo. Así nosotros dice que hemos sido injertados, aunque no éramos hijos. Dice, ¿cómo no éramos hijos? Para si hay alguien nuevo viendo esta transmisión. La Biblia dice que éramos criaturas, porque el pecado nos sacó del lado de Dios. Sí, podemos decir que toda la creación Dios la hizo, pero no todos son hijos. No todos son vistos como hijos, aunque son criaturas de Dios, obviamente, pero el pecado aparta a las personas. Sí, en el sentido de la creación podríamos decir que todos venimos siendo del Creador, pero no todos, dice, le recibieron. Más a los que le recibieron, reciben el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Imagínense los derechos que tiene ese niño Araneda Bacareza, ¿cierto? Que seguramente si ellos tienen muchos recursos, va a obtener todos los recursos. Si tienen un refrigerador muy grande, va a entrar al refrigerador muy grande que tienen ellos. Si llegan a tener lo que tengan, tiene el derecho ese niño. Y si fallecen los padres, toda la herencia te la tienen que repartir también con el morenito chiquitito. Entonces es muy importante saber que es un derecho de adopción, que Cristo pagó por nosotros, hermano, y nos recibió nuevamente por hijo, porque el diablo, no se olvide, que dijo, todos estos reinos, le dijo al Señor, te daré si postrado me adorares, porque Él los ganó. El diablo ganó los reinos de este mundo y a las personas de este mundo cuando hizo pecar al hombre en el huerto del Edén. Y Dios no pudo estar a causa del pecado de la humanidad. Por eso Cristo vino a la tierra para volver a darnos este derecho. Somos sus hijos. Soy hijo, soy hija. En su casa diga, soy hija, soy hijo. Leamos Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues todos, y no les está hablando a todo el mundo, les está hablando a los de Gálatas y a todos los que lo recibimos, por supuesto. Porque a la gente confunde, hoy en día dicen, no, todos somos hijos de Dios, porque en un buen sentido, porque hoy en día todas las personas quieren quedar bien con todo el mundo y lo entendemos, es el deseo de empatizar y de que no hacer sentir incómoda a nadie, y es súper entendible, pero ojo, Pablo le está hablando a los hermanos, le dice, pues todos sois hijos de Dios, pero hay un ingrediente especial, la fe. Fe es creer, confiar, de entregar tu vida y creyendo en aquel que murió por ti y resucitó al tercer día. Entonces dice, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos vosotros, dice, soy hijo de Dios, pero por la fe puesta, depositada y colocada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Mire, este punto es muy importante y me gustaría que prestara bastante atención para que no se preste para confusiones. Amén. Este punto dice, Dios sabía desde antes que nos encontraríamos con su llamado a ser hijos, ¿cierto? Su primer llamado a ser hijos. Él lo sabía desde antes, pero esto no significa, ¿cierto?, que porque Él lo supiera, todos estábamos destinados a ser salvos. Amén. No es eso. Es importante que usted preste atención. Más adelante, al seguir desglosando el estudio, usted va a poder comprenderlo mejor. Amén. Pero Dios sabía desde antes, que nos encontraríamos con su llamado. Él planificó un día atravesarse en su camino. Planificó un día atravesarse en mi camino. Pero Él no puede ponerme a mí u obligarme a mí a creer. Y no puede obligarle a usted a creer. Y tampoco se recibe por herencia. Es que mi mamá iba a la iglesia, es que mi papá iba a la iglesia, es que eran pastores, que eran evangelistas, así que yo estoy listo.
no se recibe por herencia. Él planificó desde antes cruzarse en nuestro camino, pero también hay algo que nosotros tenemos que hacer que lo vamos a estudiar más adelante. Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que por puro que nos amó, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio, ¿cierto?, de Jesucristo. Él predestinó a toda la humanidad para un día X, alguien le hablara, ¿cierto?, alguien le evangelizara, se cruzara a alguien en su camino que le dijera que el Señor le amaba, que había una nueva vida en Cristo. Él lo tiene provocado para toda la humanidad. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Dice que desde antes, ¿cierto?, nos predestinó para cruzarse en nuestro camino y nos llamó. Ahí está la diferencia. Él nos llama, pero no todos han obedecido a ese llamado. Amén. Dice, a estos también llamó. Y una vez que los llamó y vinieron, ¿cierto?, a estos los perdonó, los justificó. Y a estos que justificó los llenó de su gloria, los llenó de su Santo Espíritu. Ahí está usted que ha creído, ahí estoy yo que he creído también, ¿cierto?, que fuimos predestinados para ese bendito día que Él se cruzara en nuestro camino. Y bendito sea el Señor también que pudimos obedecer a ese llamado, ¿cierto?, ser perdonados y luego llenos de su Espíritu Santo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Cuán grande ha sido el amor de nuestro Señor, de nuestro Padre, ¿cierto?, que nos llamó para ser hechos hijos de Dios. Amén. Yo ahora no soy hija de Guillermo y de María, ahora yo soy hija de Dios. Amén. Tengo un nuevo nacimiento, tengo una nueva identidad, tengo un nuevo ADN en mi vida. Diga usted conmigo, yo también. Yo también. Amén. Yo también tengo un nuevo ADN, tengo una nueva identidad. Soy hija de Dios. Amén. Y dice que claro, el mundo no nos puede conocer, no nos puede entender porque no ha conocido al Señor. Amén. Pero como decía mi esposa, no todos han creído. No todos han creído. Lo que sucede es que hay una confusión muy eterna en muchas personas, incluyendo alguna doctrina que aprovecho de decirlo, que se llama la predestinación, que como que Dios escogió a cierto grupo de personas y a otros no. La verdad es que nosotros no podemos creer en eso porque si no la Biblia no nos daría la posibilidad de creer, ¿cierto? Sino que estaríamos excluyendo a muchas personas. En realidad Dios murió por la humanidad completa, obviamente, por toda la humanidad, pero todos no han creído en el Evangelio. Todos no creen en el Evangelio. Está tipificado en la cruz del Calvario, donde habían dos hombres, uno a la derecha, el otro a la izquierda, ¿se recuerdan? Y este espíritu de incredulidad que dice que el diablo puso y cegó el entendimiento de mucha gente, ¿cierto?, para que no le resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, en el otro hombre sí resplandeció el Evangelio de Jesús. Y ahí viene este nuevo nacimiento y el ser hijos de Dios. No todos han creído. Esto es súper importante. Es maravilloso poder saber que Jesucristo murió por nosotros. Pero no todos han creído. Pero hay una parte que es tan linda y le ruego que usted lo pueda degustar con nosotros, que es Isaías 53. Quiero antes hacer un pequeño comentario. Isaías escribió esto casi 1000 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, con una exactitud increíble de lo que iba a pasar y cómo iba a ser el Mesías o el Cristo. Hermano, en poder encontrar específicamente las palabras para poder entender esto y cómo el profeta puede decir, hablando de Jesús de Nazaret, del que no creyó en ese momento Israel, ¿cierto? Y está hablando de este Yeshua, este Salvador, este Cristo. Y dice Isaías 53, del 1 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, léalo usted. ¿Sí? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó.
Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Aleluya. Wow, tremendo. Tremendo hablar del Señor y de lo que Él hizo, ¿cierto? Quebranta el corazón leer estas palabras hermosas. Qué lindo. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? No todos creyeron, dice, ¿cierto? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y ahí habla todo esto. Cuando hice este estudio quise poner, Dios me propuso que pusiera todo este pasaje, hermano. Habla por sí mismo de lo que el Señor hizo, tremendo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? No todos han creído a este mensaje, no todos creen a este mensaje. A veces es más sencillo creer en otras cosas, ¿cierto? Creer en fetiches y en muchas cosas, pero creer en un mensaje tan sencillo, hermano, como que vino el Hijo de Dios y murió por nosotros, y dio su vida por nosotros, y pagó por nuestros pecados, hermano. Es algo que realmente es tan sencillo que los elocuentes, que los que se creen sabios, dicen, pero esto es muy sencillo, hay que ponerle complejidad. Y es tan sencillo como el amor que Jesús tuvo por nosotros, como pudo cargar nuestros pecados, como pudo dar su vida, como decía acá, fue ser contado entre gente pecadora, y creer en Él, y simplemente darle nuestra vida a Él para llegar a ser hijos de Él. Amén, qué hermoso. No todos creyeron entonces. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo, el apóstol, escribiéndole a los hermanos de Roma, les está citando el mismo pasaje que acabamos de leer en Isaías 53, le dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías, el que acabamos de leer en el 53, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¡Wow! Qué terrible es no obedecer a este llamado sobrenatural y hermoso de creer en Jesús. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio es confrontacional. Esto es súper importante entenderlo. No peleador en el sentido humano, es confrontacional al corazón. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Y aquí dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya fue condenado. Es tremendo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él ya no será condenado. Pero en creer es rehusar creer o ya no creer, ya estás condenado, hermano. O persona que me escuchas. Entonces somos hijos cuando creemos en Él. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? En Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, a Jesucristo. Dígalo en su casa. Sí, a Jesucristo. Sí, a Jesucristo. Creo en Él.
creo en Jesucristo, creo en Jesucristo. Señor, ¿a quién iremos?, le dijo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo?, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Y uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y saltó Pedro y dijo, este famoso pasaje cuando antes le dice, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dijo el Señor. Felices, muy feliz. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta el minuto en que Jesucristo el Señor estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Hasta antes de que Él muriera, resucitara, ¿cierto? Hasta antes del Pentecostés, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? El Espíritu de Dios solamente venía y reposaba sobre algunas personas que eran llamados profetas o eran llamados videntes, ¿cierto? Pero después de ese día, ¿cierto? Por la promesa que aparece en Joel, que dice que el Espíritu del Señor iba a ser derramado sobre toda carne, ¿cierto? De siervos, de siervas, de libres, de hombres, de mujeres, de viejos, de jóvenes, de todos, y que todos íbamos a recibir este maravilloso regalo, esta maravillosa promesa. Amén. Y eso se cumplió en Pentecostés y se cumple cada día, cada vez que una persona acepta a Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él con un propósito. Ese propósito es guiarlo, ese propósito es sanarlo, ese propósito es transformarlo, ¿cierto? Él no viene solamente para, no sé, para emocionarnos. También nos emocionamos y sentimos cosas muy hermosas, ¿cierto? Pero Él vino para guiarnos y está dentro de cada uno de los creyentes con el propósito de guiarlo, dijo el Señor, a toda verdad y a toda justicia. Vamos a leer Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien importante, amén. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mire Romanos 8:16. ¿Puedo decir algo antes? Por supuesto. Me hace recordar también, ¿se acuerdan en Hechos 5:32 cuando dijo, y vosotros recibiréis el don, dijo, creed en Jesucristo bautizado, dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dice, porque estaba hablándole de Jesús, que le decía, vosotros lo crucificaste, ¿cierto? Pero si ustedes creen, le dijo, ustedes recibirán el don, porque el Espíritu viene a los que le obedecen. Gloria a Dios para siempre. Ahora leamos Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso, amén, qué maravilloso ese día, ¿cierto? Que el Espíritu Santo entró en nuestro ser e hizo algo y nos cambió y empezamos a mirar y vimos todo diferente y Él nos manifestó cuán grande ha sido el amor de Dios por cada uno de nosotros, amén. Y comienza una obra, como decíamos ayer, de pelear con nuestra carne, ¿cierto? Para que aprendamos a obedecerle a Él y podamos empezar a caminar en victoria. Salgamos de aquella vida derrotada que traíamos, ¿cierto? Enferma en la que estábamos y empecemos a andar en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie tiene que confirmármelo desde afuera. Yo aquí lo sé. Amén. Diga usted, yo aquí lo sé. Soy hijo de Dios. Amén. Soy hijo de Dios. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Entonces, los hijos de Dios, al recibir a Jesús, viene este morador, Espíritu Santo. Como decía nuestro apóstol, también nos decía, te tragas a Jesús, te tragas al Espíritu Santo. Figurativamente recibes a Jesús y te tragas al Espíritu Santo. Viene una porción moradora dentro de ti, ¿cierto? Y comienza como hijo de Dios y eres liberado de este problema del temor y de la orfandad, de sentirte huérfano. Eres liberado del temor cuando te tragas a Jesús, lo recibes en tu corazón, viene el Espíritu de Dios, inmediatamente eres liberado del temor y de la orfandad. Cuando una persona permanece en el temor, en el miedo a la muerte, en el miedo a que lo que le va a pasar y el miedo a estar huérfano, huérfana, sin ni una clase de protección, esa persona
aún no ha entendido su labor, no ha entendido su rol de hijo, de hija, no ha entendido que es un hijo, una hija de Dios, que ha sido liberado del temor y de la orfandad. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre, Padre. ¿Se ha dado cuenta inclusive cuando alguien conoce a Jesús y le viene el nuevo nacimiento y alguien recibe a Jesús y entra en su vida, se pone, es impresionante, pero se le va de tal manera el temor que hasta se le acaba la cobardía, le viene el denuedo, a uno le dan deseo de hablarle a toda la persona que está por delante, ya no le tiene miedo. Inclusive a veces en nuestro nuevo nacimiento nos ponemos hasta como un poco destemplados, ¿cierto? Nos dicen cualquier cosa, no, si el Señor dice, anda a trabajar mañana. Dice, no, si no te preocupes, si no voy, el Señor igual me va a proveer. Dicen, cuando está muy demasiado la persona así, desequilibrada, hasta pierde el horizonte. Y ahí entra un padre espiritual, alguien que le dice, sí, no te preocupes, pero igual anda a trabajar mañana. Dice, no. Yo me acuerdo cuando conocimos al Señor, yo tenía un taller, trabajaba en mi taller y mi apóstol hacía reuniones casa-iglesia y nosotros íbamos en las noches, íbamos el miércoles, a veces no estaba él, había unos discipuladores, miércoles, viernes. Pero había una casa de iglesia que la hacía el día lunes, parece, a las 3 de la tarde. Yo todavía me acuerdo. Y hermano, yo estaba en el taller y recién entregado a Dios, ¿sabe lo que hacía? Cerraba el taller, le ponía un candado, me iba a la reunión, hermano. Y claro, cualquier persona puede decir, pero ¿cómo? ¿Verdad? Iba a la reunión, me quedaba ahí. Porque tú cuando recibes que eres un hijo de Dios, te liberas inclusive de algunas cosas que te amarraban, de miedo, de temores. Alguien me dirá, bueno, estoy enseñando una imprudencia. No, no es así. No es así. Lo que quiero es ejemplificar que a veces perdemos hasta el equilibrio, ¿cierto? El apóstol San Pablo dice que se puso a predicar a Cristo en Damasco, enfrentó a todos con su ímpetu, tanto que los hermanos en algún momento tuvieron que hasta enviarlo a otro lugar porque ya les estaba ocasionando muchos problemas y persecuciones. Dice que ahí vino paz sobre las iglesias. No hay nada de malo cuando una persona tú la ves recién convertida porque se entrega a Dios de una manera impresionante, mi hermano, y ocurren cambios grandes porque esta persona es un hijo, es una hija, no le da miedo hablarle al vecino. Ustedes que me están escuchando y que nacieron de nuevo, ¿cuántas locuras tú no hiciste? ¿A cuánta gente no le hablaste? Yo me acuerdo que estaba en el taller, llegaban las clientas, las que me compraban las carteras, ¿te recuerdas? Pero yo la llevo ahora mismo, le decía a una reunión, ahora mismo, aunque fuera a las 3 de la tarde, me acuerdo, me decía, sí, ¿verdad? Sí, vamos al tiro, y me la llevaba a la iglesia, porque uno, lo único que quiere en ese momento es predicar a Jesús y se libera de los temores, de los miedos. Amén. Entonces es muy importante que hemos recibido el Espíritu de Dios y hemos sido libres del temor, de la orfandad. Tú no vas a estar nunca más solo, nunca más sola, nunca vas a estar abandonado, abandonada, porque ahora eres una hija y Dios jamás te abandonará. Es muy importante entender esto. El diablo no te va a decir, te voy a quitar la vida. No. ¿Te recuerdas el testimonio de Nicky Cruz? Nicky Cruz fue un joven que era un asesino, muchas cosas en Estados Unidos, en el barrio Bronx. Y cuando se convirtió al Señor, de tal manera tuvo un encuentro que Dios dice que le dio vuelta al corazón. Y David Wilkerson le predicó el Evangelio a él y llorando. Nicky Cruz recibió a Jesús, fue sanado. Y pasó un tiempo y David Wilkerson se fue a Pensilvania, donde él tenía a su esposa, a su familia en la iglesia. Y dice que lo único que estaba allá, dejé a Nicky solo, y pasaba 1, 2 meses, 3 meses, y voy a llegar de vuelta. Lo único que imaginaba él que iba a llegar de vuelta y lo iba a haber descarriado en algún lugar, drogándose o matando, asesinando personas. Pero vino, hermano, porque había sido el Señor el que había tocado a Nicky Cruz. Y sabe que el hombre estuvo ahí rogando y lloraba al Señor. Y dijo, Señor, permíteme ir a Nueva York porque tengo que ir a ver a Nicky, Y dice que tomó después el avión de un par de meses corriendo al barrio Bronx y empezó a mirar por todos lados. Dice, hasta que de repente vio personas detrás de una escala y iba por atrás y vio a Nicky sentado en una escala hablando con un joven. Y dijo, ya volvió para atrás, volvió para el mundo todo. Y fue calladito por atrás, dice. Y cuando se acercó, estaba Nicky hablando con el joven y él empezó a escuchar y le decía, entrégale tu corazón a Jesucristo, le decía a Nicky Cruz, que Jesucristo te ama, Él dio su vida por ti, y dice que él quedó así cuando lo escuchó hablar, wow, dice, le vino el alma al cuerpo, empezó a llorar, dijo, gracias Señor,
Porque la Biblia dice que todo el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no lo toca. Cuando tú eres un hijo, cuando eres recibido a Jesucristo de verdad, de corazón, tú le has entregado tu vida, has nacido de nuevo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, hermano. Se llena tu corazón, se van los miedos, se van los temores al papá, a la mamá, a la familia. Mis amigos, ¿qué me van a decir ahora? Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, aleluya, dice que se levanten los hijos del Señor, los hijos de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones ese espíritu de su Hijo, el cual dice, Padre, Padre, toda la vida, aunque andemos en valle de sombra, de muerte, Padre. Aunque estemos ahí, Padre. Dice que Él nos reconoce como hijo. Amén. Aleluya. Bueno, en contraste con lo que antes éramos, las condiciones que antes teníamos en nuestra vieja vida, ahora somos hijos, ¿cierto? Amados del Señor, tenemos su Santo Espíritu, pero vamos a recordar un poquitito, según las Escrituras, ¿cierto? ¿Quiénes éramos o qué título recibíamos según las Escrituras? Amén. Dice la Biblia que antes éramos hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu operaba también en nosotros, porque éramos nosotros también hijos de desobediencia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, amén, que nos rescató y ahora somos sus hijos. No somos hijos de desobediencia. ¿Qué otra condición o qué otro título, entre comillas, teníamos? Éramos hijos de ira. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos todos nosotros, unos más, otros menos, unos con manifestaciones verbales de esa ira, otros con manifestaciones físicas, ¿cierto?, de esa ira, pero todos éramos hijos de ira. Amén. Maravilloso es el Señor. Mientras más leemos lo que éramos, más grande se hace, ¿cierto?, lo que Dios hizo por nosotros, más agradecidos estamos, más le adoramos y más le amamos. Amén. ¿Qué más éramos? Dice la Biblia que éramos hijos de maldición. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amén. Por eso mucha gente no le va bien en la vida, ¿cierto? No prospera. Dice, ¿por qué? Yo trato, intento, ¿cierto? Incluso no logran salir de las cadenas de herencia, porque dice la Biblia que son, y todos fuimos alguna vez, ¿cierto?, hijos de maldición. Y acarreábamos las maldiciones de nuestros antepasados, ¿cierto? Y por más que lucháramos y que intentáramos salir de ellas, no podíamos. Se necesitaba un poder superior que rompiera esas cadenas. Se necesitaba el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que fuésemos adoptados como hijos suyos para recibir un nuevo ADN, una nueva identidad, una nueva herencia en nuestras vidas. Amén. Bueno, gloria a Dios, como decíamos delante, el hijo de Rafa Araneda con Marcela Bacaleza obtuvo los beneficios, ¿cierto?, de esa familia, en este caso terrenal. Nosotros también tenemos estos privilegios, pero en lo espiritual. Somos herederos del reino de Dios. Esto también es súper importante porque un hijo, nosotros lo vemos en la casa, ¿cierto? Los chicos abren el refrigerador, son muy respetuosos de nosotros, pero pueden sacar del refrigerador, ¿cierto?, la pasta dental en el baño, todo lo que hay, o sus hijos también hacen lo mismo. Nosotros tenemos privilegios del reino de Dios, somos herederos del reino del Señor. Leamos Romanos 8:17. Dice, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos los herederos que el Señor ha puesto en esta tierra. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente.
Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, tenemos privilegios, somos sus herederos, ¿cierto? Y tenemos ya la herencia que el Señor nos ha dado. Qué lindo ser heredero de Dios, ¿cierto? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. Somos hijos de Abraham, del linaje de él, herederos según la promesa de la fe. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuál era? Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y así multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham? Dice que somos linaje de Abraham y herederos según la promesa que el Señor nos dio a nosotros también. Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos? ¿Qué privilegio podemos tener en esta herencia? Provisión, gloria a Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendiente que mendigan el pan. ¿Se recuerda? Jehová es mi pastor, mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Provisión, somos sus hijos, Él nos va a proveer siempre y de una manera sobrenatural nos va a proveer. Hermano, muchos andamos nerviosos, andamos preocupados, andamos temerosos de la provisión porque no hemos entendido nuestra identidad de que Dios se comprometió con nosotros a decir, si tú eres mi hija, si tú eres mi hijo, yo me encargo de tu provisión, tú debes hacer lo que tienes que hacer, pero yo me encargo de la provisión, porque soy tu Dios, que siempre estaré contigo y nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Qué otra herencia tenemos? La sanidad. Dice que por su llaga fuisteis vosotros sanados. Usted aférrese a la sanidad de Dios. Sabe que hoy en día se ha puesto mucha cultura en los cristianos de aceptar las enfermedades. No sé si será la modernidad, el hecho de tener muchos recursos, de tener muchos doctores de cabecera, mucha ISAPRE, FONASA y no sé qué más, ¿cierto? Y consultorios al lado de la casa, que muchos cristianos no tenemos esa confianza plena de que Dios es un Dios sanador. Sobre todo si hay enfermedades que son catastróficas, terribles. Tenemos que creer que el Señor es sanador de esas enfermedades. Amén. Que Él trajo sanidad por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Y es más, y esto lo quiero decir con bastante propiedad, tú llegas enfermo al Evangelio, cree y reclama tu sanidad. Tú llegas enfermo al Evangelio, cree y reclama tu sanidad. Señor Jesucristo, soy su hijo, yo llegué enfermo, es verdad, por mis propios pecados, por mis propias faltas, por mis propios errores, yo llegué enfermo. Yo también llegué enfermo, hermano. Llegué muy enfermo de mis riñones. Y siempre yo contaba mi testimonio. Y del primer momento empecé a reclamar mi sanidad, reclamar entre comillas. Ya no estoy diciendo que Dios, que uno va a hablar de mala manera, pero Señor, tú me sanaste, por su llaga he sido sanado. Por eso, hermano amado, cuando vino la reunión y yo estaba con todo un cólico, fui a que mi pastor orara por mí, oró 5 veces por mí, hermano, ya lo tenía aburrido al pastor, ya caía al suelo, me paraba, caía al suelo, me paraba. Dios me sanó, mi amado hermano, y me enseñó también a comer, me enseñó a alimentarme, me enseñó a evitar cosas que me trajeran de nuevo la enfermedad. Entonces, pero Dios me sanó. Por eso usted cuando va a una cruzada, cuando va a una campaña, muchas personas cuando van a un lugar de un evangelista o alguien que tiene el don de sanidad, a veces, hermano, aunque hayamos cometido errores, ¿cuántas personas el Señor sanó cuando anduvo en la tierra? Que sin duda que esas enfermedades eran producto del pecado, por supuesto, pero el Señor prometió sanidad para nosotros. Así que usted, si llegó enfermo, no declare me voy a morir con mi diabetes, con mi cáncer, con mi problema. No, Jesucristo me sanó, soy su hija, soy su hijo. Sobre todo si tienes que criar a tus hijos pequeños, sobre todo si tienes que predicar el Evangelio. Señor, soy su hijo, soy su hija. Aquí me rindo plenamente a ti. Amén. Liberación. No es bueno quitar el pan de los hijos, echárselo a los perrillos, dijo el Señor. La liberación es el pan de los hijos. Echa fuera esos demonios que atormentan.
mi mente, Señor, de esquizofrenia, de pensamientos malos, Señor. Por su llaga yo fui sanado y soy liberado. Liberación. ¿Qué otra cosa? La vida eterna. ¿Sabe que hay cristianos que hasta este día dudan de la vida eterna? Yo, cuando predicábamos el otro día, ¿te acuerdas de las señales antes del fin? Muchos cristianos dudan de la vida eterna, dudan de la salvación, dudan que seamos salvos, hermano. Y es un derecho a la salvación que Dios nos regaló por medio de la cruz del Calvario. Dudan de la salvación, pero en el sentido de que no han creído todavía. No han creído que son salvos. Entonces lo primero que debes creer que tú eres salvo. Restauración. Dios es un Dios que restaura. También somos herederos de la restauración. Dios restaure nuestra mente torcida. Dios restaure nuestro matrimonio. Dios restaure lo que aún está por restaurar. Hay muchas cosas que ya no se pueden restaurar, las entendemos, pero hay relaciones rotas con los hijos. Hay una economía que tiene que ser restaurada. ¿Se acuerda? La Escritura dice que restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. ¿A ti Dios te ha restituido de cómo tú viviste en tu infancia, Ivette Torres, San Martín? Sí, me ha restituido. Sí, porque tú lo estás diciendo, no. Sí, mi amor, me ha restituido. No, sí, me ha restituido. Gracias por su aliento, lo voy a decir yo. Gracias por su aliento a la predicación. Dios te ha restituido, sí. Me ha restituido, claro que nos ha restituido lo que nosotros vivimos, por supuesto. Nos ha restituido las cosas que vivimos de mala manera en nuestra infancia, en nuestra vida. Él ha restituido y ha restaurado muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto que sí? Restaurado relaciones rotas y muchas cosas más. Cree que Cristo, tú eres su Hijo y Él puede restaurar hasta las cosas más troncadas. ¿Cuántas veces los hijos se restauran con los padres? ¿Cuántas veces los padres con los hijos? Dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres. Qué lindo, qué lindo. Dios restaura a tu familia. Dios restaura a tus hijos. Créelo, eres su hijo y Dios va a restaurar a tus hijas, a tus hijos. Gloria a Dios. Llenura, también llenura. Me he quedado pegado aquí porque es súper importante esto. También Dios ha prometido llenarte con su amado Espíritu. Dios es bueno. Herencia. Jesús les ama. Amén, gloria a Dios. Hermosas y muchas más, ¿cierto? Herencias que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Aleluya. Amén. También los hijos de Dios tenemos deberes que cumplir. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No solamente pasamos a ser inscritos como hijos de Dios, sino que también tenemos ciertas cosas que hacer. Lo primero sería dejar de guiarse por la carne o el alma y dar paso a la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe que esto es muy importante? Cuando una persona está guiando a otra, sabe dónde va o va adelante y el otro le va siguiendo o le va dando el consejo y le va diciendo camina por acá, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, lo va guiando. Amén. Pero si esa persona decide no seguir al que va adelante o no obedecer al consejo que por atrás le están diciendo dobla aquí, dobla acá, dobla allá, entonces ya no está dejándose guiar. Bueno, el primer deber que nosotros tenemos como hijos es dejar de que nos guíe la carne y el alma como lo hizo tantos años, ¿cierto? Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como dijo una vez el pastor Darío Salas, no porque usted entre un gallinero se convierte en gallina. No porque entre en la panadería se convierte en panadero. No porque entre en la iglesia se convierte en un hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. ¿Puedo decir algo? Sabe que los hijos, esto también ha traído mucha confusión en muchas personas. El creer que tú dejas de ser hijo. Te lo voy a decir de la siguiente manera. El hijo pródigo. El hijo pródigo perdió los beneficios de ser hijo durante un tiempo, ¿se acuerda? Porque se fue de la casa del padre. Cuando tú te vas del lado de Dios y empiezas a ser guiado por la carne, no dejas en el sentido legal de ser un hijo por el hecho de que tú te vas en la carne. Porque dice que el hijo pródigo dijo, Padre, ¿se acuerda? Yo he pecado contra el cielo y contra ti, ¿cierto? Y este hijo estaba muerto y ha revivido. Por eso la Biblia dice que Satanás fue delante de Dios
Porque vinieron los hijos de Dios y se presentó Satanás también. Y Satanás será echado al lago que arde en fuego y azufre, porque perdió los beneficios de ser hijo. Pero sin embargo, Dios le dice, cuando vinieron los hijos también vino Satanás. O sea que este hijo pródigo, hermano amado, tenía dos posibilidades: seguir revolcándose en el pecado y en la carne, y aún teniendo el título de hijo, pero no obtener ninguno de los privilegios de hijo. Y si hubiese quedado eternamente ahí, seguro que se muere. Se muere entre medio de los chanchos comiendo las algarrobas, pero no hubiese recibido ninguno de los privilegios de hijo. Ahí está la respuesta entonces, el decirte, dejas de ser hijo. Dice, yo me voy al mundo, me voy a la carne, hago lo que quiero, ando en las perversiones de esta vida, dices tú, y hago lo que se me venga a la cabeza. Soy un hijo de Dios y nadie te puede discutir. Soy un hijo de Dios, sí. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Cristo. Sí. Pero tu problema es que estás perdiendo todas las bendiciones de los hijos. Estás perdiendo todo lo que Dios te quiere dar, incluyendo lo más importante, tu salvación y la vida eterna. Entonces es muy importante entender que en el sentido legal no deja de ser hijo, solo que todos los beneficios del reino ya no están por cuanto estás en la carne y en el mundo. Entonces es muy importante saber esto, que no te estamos diciendo porque nadie puede negar que tú lo recibiste algún día. No puedes negar que fuiste un hijo, pero lo que sí está sucediendo es que ninguno de los beneficios que Dios te quiere dar los vas a obtener. Amén. Dios es bueno. Son deberes. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué otro deber tenemos como hijos, cierto? Dice, apartarse de las perversiones del mundo para seguir al Señor. Amén. Es nuestra elección. El Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Amén. En otra escritura dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios 6, 17 al 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Amén. ¿A quién le demanda tomar la decisión? A nosotros. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Amén. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo creo que está clarito, ¿cierto? Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No olvidemos que Él es santo y Él nos aconseja y dice, sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. ¿Qué es ser santo? Es apartarse del mundo, apartarse de lo inmundo para juntarse y acercarse más al Señor. Amén. No es con nuestra fuerza, es cierto, pero la Biblia dice que Él envió a su Espíritu a nosotros para que Él nos ayude en nuestras debilidades. Amén. Así que no podemos tampoco justificarnos y decir, es que yo no puedo, es que no tengo la fuerza, es que no puedo. Porque si lloramos delante del Señor, dice la Biblia que diga el débil, fuerte soy. Y Él nos ayudará. Amén. Nosotros tomamos la decisión de obedecer y de salir de en medio de ellos. Tomamos la decisión de apartarnos. Tomamos la decisión de no tocar lo inmundo y el Señor nos da el poder del Espíritu Santo para salir de cualquier hoyo en el que nos encontremos. Dice que Él rescata nuestra vida del hoyo, del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Donde quiera que estemos, en la inmundicia más grande que nos podamos encontrar, Él nos da el poder para salir de ella y nos lava con su preciosa sangre y nos da vestiduras blancas para que nunca más volvamos allá. Amén. Yo pensaba en esto recién, cuánto debe sufrir Dios al vernos apartados de sus caminos. Uno que es padre y tiene hijos, cuán triste se siente ver un hijo, me imagino, un papá ver a un hijo en la droga, o un hijo. A veces hemos visto estas películas o estas cosas cuando muestran que va pasando el papá y ve a un hijo en una esquina ahí todo sucio, como indigente. El dolor que debe sentir un padre de ver un hijo en una esquina, ¿cierto? Ahí tirado, viviendo en la calle. Es tremendo. Nosotros hemos visto mamás, por ejemplo, todavía me acuerdo de una mamá que iba a ver a su hijo que vivía dentro de un auto, por ejemplo, todo desastroso, y la mamá queriendo sacarlo, rescatarlo de ese lugar.
Yo imagino a Dios, el dolor que tiene al verte a ti en el mundo, en el pecado, y diciendo, no, ahora es un gusano. No, es mi hijo, es mi hija. Dios no se niega a sí mismo. Dios no se niega. No, él sigue viéndolo como hijo, solo que el sufrimiento de su corazón. Me acuerdo que una vez en Viña del Mar iba yo a visitar a una persona, a una casa iglesia, tenía que ir a buscar a una tía que ya no está con nosotros. Y voy caminando con el coche con una de las niñas, ella iba embarazada de la Deborita, parece también, estábamos recién convertidos. Y allá hay como hartas quebradas y hay harta bruma, harta niebla, cierto, llovizna. Y yo iba muy con el coche así, cantando alabanza porque iba a hacer una casa iglesia y de repente miro así, veo un bulto como cerca de la quebrada. Y era una persona, era un hombre, una persona que estaba borracha, que estaba ebria. Y yo lo miré así, estaba con una chaquetita de jeans delgadita y estaba así durmiendo en el suelo, la borrachera. Y sabe que yo lo miré y me dio tanta pena. Mire, he visto borrachos curados por todos lados y mi papá era alcohólico, entonces no digamos que era que me enternecían y dijera, oh, un curadito. No, tuve que ser sanada de el rechazo a las personas con alcohol, ¿ya? Y lo miré que estaba en el suelo ahí y sabes que me dio una pena tan grande, pero tan grande, me daban ganas de cubrirlo, de taparlo, no sé, de hacer algo por esa persona y estaba durmiendo ahí la mona, como decimos en Chile. Y lo miré yo y dije, pucha, Señor, bendícelo, cúbrelo. Y venía entrando la niebla, esa densa que sale en Viña del Mar en invierno. Y yo decía, se va a morir de frío. Fui donde mi tía, ¿cierto?, a buscarla. Le pregunté, tía, ¿no tendrá una frazada como para tapar a una persona que hay ahí, qué sé yo? No, me dijo mi tía, no tengo. Había una prima por allá, ¿le tienes tú una frazada que no uses? No, en Viña del Mar las frazadas se hacen pocas porque es como muy, muy helado. Así que nadie tenía ya, pero partí con mi tía a hacer la casa iglesia que teníamos que ir, oré, le dije, señora, te cargo tú porque yo no tengo nada que hacer con él. Y voy llegando al paradero y miro así, a ver si se veía la persona. Y no estaba. Oh, yo dije, gracias Señor, lo despertó el Señor, se levantó, se fue, gloria a Dios. Y sabe que voy a entrar al paradero, ya son como casetas, voy a entrar y ahí estaba sentado el hombre, el borrachito. Y yo lo miro y empieza el corazón así, dile que yo lo amo, dile que yo lo amo. Y yo, ¿cómo? Si se pone pesado y si se pone pasado para la punta. Y estaba ahí yo con la media batalla y con la niña y venía la micro, tenía que tomar el bus, la micro yo y le digo, ya, me hice uso del denuedo que da el Espíritu Santo y le dije, no, miento, él me habló. Me dijo, pasa por aquí la micro tanto. Y yo ni siquiera sabía que micro pasaba por ahí, pero le dije que no. Pero ¿sabe? Le dije yo que el Señor Jesús a usted lo ama. Y sabe que él me miró, le costó focalizar un poco porque estaba borracho. Y me miró y me dijo, ¿y usted sabe por qué usted me está diciendo eso a mí? Yo lo miré, yo era bien nueva igual. Y lo miré así, yo le dije, porque Jesús lo ama. Y me dijo, sí, pues me dijo, yo era un predicador de la palabra. Y bajó la cara así, ¡ay! Pero sabe que yo lo habría abrazado y entendí el gran amor del Señor por su hijo descarriado. No era lo que Dios quería para su vida. Dios dio todo lo que podía dar por él, su hijo. Amén. Todo lo que leímos en Isaías 53 fue por él, bueno, también por mí, pero en ese minuto yo pude ver cuánto Dios lo amaba, yo pude sentir cómo Dios quería abrigarlo, cómo Dios quería protegerlo, cómo Dios quería limpiarlo. Amén. Bueno, y él bajó la cabeza, así, a mí me dieron ganas de llorar, yo le dije, Jesús le ama, y me dijo, amén. Bueno, ahí ya vino mi micro y yo me fui, pero para mí fue una gran lección porque no importa cuán revolcado estaba, porque estaba literalmente revolcado en el suelo, borracho, pero para Dios seguía siendo su hijo y él tenía todavía el deseo de levantarlo, de limpiarlo, de restaurarlo, de ponerle anillo, de hacer una fiesta, porque su hijo estaba muerto y había sido, y esperando que fuera hallado. Todavía estaba muerto ese hijo, amén, pero sabía en su conciencia que él era un hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, no obstante, Dios igual nos da esos deberes. A pesar de que nos ama tanto, igual nos da el deber de apartarnos y decir, tengo que salir. No puedo seguir así como estoy. No puedo seguir apartado de Dios. Tengo que volverme a Él. Tengo que volverme al Señor. Bueno, gloria a Dios. Entonces estamos hablando de los deberes de los hijos de Dios ya. Los hijos de Dios son pacificadores, ¿sabía usted? Leamos Mateo 5:9.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Wow. Mateo 5:9. ¿Se da cuenta que son deberes ser un pacificador? Es un deber de los hijos del Señor. Muchos cristianos se rebelan contra esto también. Dicen, yo no soy menso. Dicen, yo soy manso, pero no menso. Y empiezan a pelear, discuten con los vecinos, pelean con medio mundo y se olvidan de esto. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ahora son hijos de Dios y serán llamados hijos de Dios. Es muy importante saber que es un deber de nosotros convertirnos en un pacificador, en una pacificadora, producir paz entre las personas. ¿Sabe usted que, mi mamá hoy día me contaba un problema familiar que hubo parte de nuestra familia, mía, en este caso, en familia mía del mar, cuñados que están enojados, peleados. Y yo le decía a mi mamá, ojalá Dios me permita ir a verlos, ir a ver a uno, ir a ver a otro. Yo le dije, Dios me permita para poder producir un puente de restauración, de unión entre la familia, porque nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores, no echarle más leña al fuego, porque es un deber de los hijos del Señor ser esa luz que brilla en la oscuridad. Amén. Los hijos deben imitar a su padre, los hijos de Dios deben imitar a su papito. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. ¿A quién imitas tú? A Jesús. Los hijos imitan a su papá, al Señor. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Otro deber que tenemos es ser una luz en este mundo. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Lo queramos o no, nosotros fuimos asignados por Dios para brillar en este mundo, no por nuestras propias atributos, sino por lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. Mire, me acuerdo que justamente hoy día me fui a pegar un recortito en el pelo porque lo tenía bien para la historia. Quedó muy bonito. Gracias. Y la señora que nos corta el pelito nos conoce hace hartos años ya, los niños chicos. Y conversamos en este ratito y me preguntó cómo estaban los niños y cómo les había ido en los estudios y todo eso. Y yo le conté que ya estaba hasta la nieta estudiando en la universidad y me dijo, ya terminó la media, qué bonito, qué sé yo, qué bueno. Y sabe que igual me alegré en el Señor y me gocé porque me dijo, ¿sabe que yo siempre le cuento a la gente de ustedes? Y ella no es cristiana. Le hemos hablado, sí. Le hemos bendecido, pero ella no es cristiana y dijo, yo siempre le digo a las personas que todos sus hijos son profesionales y yo veo que es tan lindo, decía ella, amén, aunque no queramos, somos una luminaria, una luz en este mundo, amén, y el Señor nos manda y nos exige que tratemos, ¿cierto?, de ser una luz, aleluya, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay otro versículo que dice que haciendo el bien, ¿cierto? Haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. El ser luminares, ¿cierto? En el mundo no está hablando de una apariencia de luminares, sino que de actitudes de luz, actitudes de reino, actitudes de pacificador, como decían, ¿cierto? El punto anterior, que se nos note no por lo que decimos o porque llevamos la Biblia debajo del brazo o por el peinado que llevamos, porque ahora tiene canas, está más espiritual. No es por eso, amén, sino es por lo que nosotros mostramos con nuestra vida de Cristo, el gozo que tenemos, ¿cierto? La alegría que tenemos, la sencillez, dice. Amén, que podamos tener, y si nos falta y no tenemos, lloramos delante del Señor. Yo quiero ser un luminar, Señor, dame la sencillez, dame el gozo, dame la alegría, amén, para poder resplandecer en medio de esta generación, dice, maligna y perversa. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gloria al Señor. En otro tiempo éramos tinieblas, amén, pero ahora somos luz en el Señor. ¿Sabe usted que una joven, muchos años atrás, teníamos una vecina enfrente de la casa y ella no era cristiana? Y
un día llegó a mi casa y me dijo, ¿sabes? Me dijo, quiero hablar contigo. Dime, le digo yo. Y me dijo, ¿sabes que tuve un sueño contigo? Ya, le digo yo. Y me dice, soñé que tú venías entrando, no, que yo iba saliendo del paradero, me dijo, o el pasaje, que iba saliendo y que iba en una oscuridad, dice, muy grande y con basura hasta las rodillas, dice, y yo pateaba tarros y botellas y mugre, dice, mientras iba caminando. Y de repente levantaba la mirada y te veía a ti que tú venías, decía, pero con los focos del Estadio Nacional al lado tuyo, decía, pero con tanta luz, y me hablabas en un idioma que yo no entendía, me decía, pero que no era español. Pero yo entendía lo que tú me estabas diciendo y te contestaba, me decía ella, en ese mismo idioma que no conozco, pero también te entendía lo que tú me estabas diciendo. Amén, le dije yo, Dios quiere trasladarte, ¿cierto? De esa vida en tinieblas, en oscuridad, en basura, en la que todos alguna vez estuvimos, y trasladarte al reino de su amado Hijo, donde hay luz, donde hay claridad, donde hay bendición. Amén. Eso es lo que Dios espera. Yo no le digo que yo tengo los focos del Estadio Nacional sobre mi vida. Amén. Pero lo que Dios le quiso manifestar a ella es que hay dos reinos, ¿cierto? El de las tinieblas y el de la luz. Y si nosotros fuimos trasladados a este reino de la luz, tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas para que ellos tengan dónde mirar y decir, ese es el camino, ese es el destino al cual yo tengo que llegar. Amén. Así como todos lo hemos hecho, nosotros también lo hemos hecho mirando, ¿cierto?, a aquellos que nos lideran. Hemos dicho, esa es la meta, ese es el camino, ¿cierto? Dijo el Señor, sed imitadores de mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Nosotros también tenemos que ser luminares. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria al Señor. Diga usted, no soy de la noche ni soy de las tinieblas. Amén. Soy hijos de la luz. No tengo nada que esconder. No tengo dos caras como dijo el niñito de la historia, ¿cierto? Que fueron a visitar a una persona, al pastor, no me acuerdo a quién, y el niño miraba así. Y el caballero le dijo, ¿por qué me mira así? Es que mi papá dice que usted tiene dos caras. Amén. No tenemos que ser hijos de luz, no tenemos que ser una persona en la iglesia y otra persona en la calle, o tener ropa para la iglesia y ropa para la calle. Tenemos que ser en todos lados hijos de Dios. Amén. De dentro hacia afuera, que nuestra conducta, que nuestra forma de hablar, ¿cierto? Que nuestro corazón perdonador, ¿cierto? Generoso, esté mostrando, ¿cierto?, la misericordia y el amor de nuestro Señor. Gloria a Dios. Los hijos de Dios o los hijos del reino del Señor Jesús, sus hijos aceptan la disciplina o el cambio que Dios les quiere dar. Si tú eres su hijo, tienes que aceptarlo. Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gloria a Dios. Como hijo tenemos que aceptar la disciplina del Señor. Inclusive aquí es bien claro, dice el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Yo te voy a reformar, dice. Fuiste adoptado, ahora te voy a reformar, tengo que cambiarte. Porque vas a recibir todos los beneficios de mi reino, pero tengo que darte algunos azotes en buen sentido, ¿cierto? Tengo que cambiar tu vida. Y dice que los hijos tienen que aceptar esa disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que lo recibe por hijo. Pero dice, si soportas la disciplina. Ayer hablaba con una persona, yo hablaba, no me acuerdo específicamente ahora cuál es la persona, pero ayer estaba hablando con una persona y le decía, esa otra persona le decía, claro, tú tienes que cambiar o aceptar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo le dije, sí, pero también puede no aceptarlo. Me miró así, sí, él puede no aceptarlo. Le dije, pero las consecuencias las va a pagar él mismo. Y le dije a la persona, le dije, tú puedes no aceptar nada de lo que el Señor quiere para tu vida. Y dice la Biblia que el que es inmundo siga siendo inmundo, ¿cierto? Y el que es santo, santifíquese todavía. ¡Qué bueno! Dice, yo le dije, tú puedes seguir siendo igual. Y porque el hermano le estaba como diciendo, no, que obligadamente tenés. No, dije, no tienes para qué. Si tú quieres, no lo haces, no lo hagas. Pero el único que va a padecer eres tú. El único que va a sufrir eres tú.
Aquí dice, si soportáis la disciplina, o sea, podemos no soportar el cambio, podemos no querer cambiar nuestro carácter, podemos no querer cambiar el orgullo. ¿Sabe cuántas personas no quieren perdonar, no quieren pedir perdón, no quieren bajar el moño, no quieren bajar la pluma, no quieren humillarse, no quieren vivir el trato en lo económico muchas veces, la vergüenza, el orgullo que nos da aquello? Qué terrible, hermano, cuando vi pasar la primera bolsa con un apio y unas papas y yo era un hombre que venía de chico en ese asunto de la provisión en mi hogar, entonces me preocupé de cuando ya tomé forma ya más adulto y en mi casa, cuando nos casamos, ¿te acuerdas? De que no faltara nada, hermano, de que nada faltara en el hogar. Me pillo de repente tratado por el Señor. Y todavía recuerdo, lo tengo aquí en mi memoria, cuando estoy parado en la puerta, tratado por Dios, porque tocan la puerta y no teníamos, y Dios me estaba probando realmente en el ministerio, y veo pasar una hermana. Se habían puesto de acuerdo, ya recibieron de parte del Señor, y una bolsa de feria, típica bolsa de feria esa de 2 mangos, y se asomaban unos repollos, unas papas, y yo quedo mirando así, lo miro, y me orgullo por el suelo. Y pareciera que escuchaba una vocecita que me dijo, prepárate. O si no tengo nada para ti, no tengo ninguna cosa que tú quieras servirme ni nada por el estilo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay muchas personas que no aceptamos la disciplina cuando Dios quiere cambiar. No queremos pedir perdón, no queremos entender que hay que amar a la ayuda que Dios nos puso a nuestro lado y escucharla, no solamente escuchar cuando dice, te amo, mi amor, ¿cierto? Eres tan bonito, esa nariz tan hermosa que tienes tú. Y esas cosas lindas que no puede decir, ¿cierto? Pero también cuando te dice la esposa o el esposo, te pone un ejemplo solamente y te dice Dios a través de esa persona, acepta el trato del Señor. Acepta, como cuando un día, ¿te acuerdas que había no habían tortillas ¿cómo se llama? Acelga, tortillas de acelga. Que la tortilla de acelga tiene huevito, tiene cosas, ¿cierto? Sino que eran fritos de acelga. Era un poco de acelga con harina y tirado al sartén, algo así. Yo decía una rama, decía yo, en el mundo. Y yo le dije, ¿te acuerdas que tú lo hiciste? Porque estábamos en pleno trato de Dios. Y le fui dije, al patio, en el patio crecían las acelgas ¿sí solas, fue? así que fui, dije, fritos de acelga, gracias Señor, tenemos comida. No me acuerdo. No me acordaba que eran del patio. Gloria a Dios. Más encima sacados de la tierra. Y yo ahí el lindo queriendo mirarlas de lejos. Y le digo, en esos años le digo, pero ¿sabes qué? ¿Hiciste arroz con eso? Sí, pero yo tengo 50 pesos. Todavía me acuerdo, 50 pesos. Y costaban 50 pesos los huevos. Y le dije, voy a comprar un huevito. Le dije yo. Yo me voy a comprar un huevito. Y cómete tú la acelga con la Bárbara, no sé con qué, alguna de las niñas. Y tú no peleaste, pero sí me hablaste en el nombre del Señor, porque una cosa es pelear y otra cosa es hablar con el nombre del Señor. Y me dijiste, no, Álvaro, no, si el Señor nos dio esto, todos tenemos que comer esto, ¿te acuerdas? Pero sin obligar también, porque yo era obstinado, si voy ya y lo hago nomás. En el mundo lo hacía y aunque me dicen dicho lo que me dicen dicho, lo hice hecho igual. Pero tú me dijiste, el Señor nos mandó esto, dale gracias, ¿te acuerdas? Y si el Señor nos dio esto, comámonos esto. Y yo la miré así con una mirada santa. Miré. Y le dije, ok, tienes razón. Me demoré como 1 hora en comerme los famosos fritos. Eran 3 más encima y eran grandes los fritos. Te fuiste al porcino. Que me demoré en comer, me lo hacía. Y sabe que decía, gracias Señor, este es un bistec jugosito de lomo. Me costó harto rato, mi hermano. Harto ratito. La verdad, hay que aceptar la disciplina. Si somos hijos, Dios nos enfrenta a las situaciones. Dios nos enfrenta a los momentos que tenemos que andar en micro a veces. Porque no queremos pasar el precio, ¿cierto? Y nos llamamos a alguien, ¿por qué no me vienes a buscar? ¿Por qué no llamamos a un amigo? Llamamos, a veces no nos funciona allá, no nos funciona acá, y no nos queremos convencer de que es el Señor que quiere que ande en una micro con todos esos olores y la gente con agarrado el fierro arriba y todas las cosas que hay. Pero a veces tenemos que aceptar esas cosas también. Gloria a Dios para siempre. Amén. No es ser pobre porque somos enriquecidos. Un día escuché a un pastor, dijo, aprender a gozarse en el Señor es lo mismo, dijo que yo he estado en grandes hoteles, dijo, pero también he estado en lugares donde he tenido que bañarme, en cabinas así donde entra viento, dijo, con agua helada. Gracias, Señor. Aceptemos la disciplina del Señor. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice el verso 7 de Hebreos 12. Pero si deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Todos quiénes? Todos los hijos. A todos los que Dios toma. Y sabe que mucha gente va quedando en el camino. Muchos cristianos van quedando en el camino. Muchos cristianos ya no quieren aceptar la disciplina del Señor, el cambio de Dios. Por eso muchos no crecen, porque no quieren aceptar la disciplina. Entonces termina diciendo, son bastardos y no son hijos. Un bastardo es alguien que no tiene padres. Es alguien que vive en la calle, que no tiene un papá. Pero usted tiene un papá y acepte la disciplina del Señor. Como decíamos anoche, cuando alguien le haga... ¿Cómo decía la hermana? La hermana me hacía así, ¿te acuerdas? Así me hacía la hermana, cállate. Me decía cuando ya estaba tocando yo y la alabanza, que no me estaba saliendo muy ungida. Acepta el trato, acepta la disciplina del Señor. Dios te puso a esa persona a tu lado, o al hermano, o al pastor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Los hijos vencedores heredaremos todo el reino de Dios. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén, el que venciere. Esto habla de una guerra, ¿cierto? Habla de una batalla. Y sabe que esta batalla no es con el diablo, como decíamos ayer en la palabra. Esta batalla es contigo, con tu carne, con tu alma que quiere arrancarse del trato, que no quiere la disciplina, que no quiere la obediencia, ¿cierto? Dice, el que venciere sobre su propia carne, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nuestra guerra no es con Satanás, a Satanás ya lo venció Jesús. Amén, a los demonios ya los venció Jesús. Nuestra guerra es con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra carne, con mi Ivette, con tu Álvaro, ¿cierto? Con nosotros es nuestra guerra. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La más hermosa noticia es que él nos dio de su espíritu para vencer. Amén, de su sangre para vencer. Él no nos dejó pelear esta batalla, ¿cierto?, contra nuestra carne sin tener armas. Él nos dejó su espíritu, que dice la Biblia que se opone a los deseos de la carne, para no dejarla que nos lleve a la perdición. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Si usted es un millonario, muy millonario, y tiene un hijo de 5 años, no le va a entregar toda la herencia al tiro. O sea, pondría un tutor, alguien que le administrara las herencias, no se le puede dar. De hecho, a los 18 años recién son adultos, ¿cierto? Y que a los 18 años, ¿quién tiene la madurez para poder guiar una herencia de un millonario? ¿Quién? ¿Cierto? Hermano, paulatinamente la herencia del padre millonario se le va entregando al hijo a medida que va madurando, que va creciendo. Los hijos que venzan, aquí en la tierra estamos recibiendo parte de esta herencia. No esperen la tierra, hermano, porque sería llevar a un extremo decirte que en la tierra tendrás absolutamente todo lo que tú te imaginas o que quieres tener. Aquí en la tierra hay momentos en los cuales tenemos, o a veces nos carecemos de algo. De hecho, hay mucha gente próspera en lo económico, pero carece de amor. Otros tienen abundancia de amor, pero no tienen dinero. Otros tienen, hermano, esto, pero le falta esto otro. Recibimos parte de esa herencia. Dios quiere que vivamos bien, que tengamos salud, prosperidad y muchas cosas más. Nosotros también tenemos cosas que nos hacen falta, ¿cierto? Y carencias como todas las personas. Recibimos parte de esa herencia. Cada día mejor. Dice que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero ¿cuál es ese día perfecto final? Cuando vamos a heredar todo el reino de Dios. Todo. Dice que no habrá dolor, no habrá hambre, no habrá angustia. Dice que enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos, hermano. Él, hermano, nos dará de comer del árbol de la vida. Estaremos eternamente con Dios. Los hijos vencedores heredarán todo el reino del Señor. Por eso dice, al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios nos halle dignos, ¿cierto?, de estar en ese lugar. Finalmente terminamos ahora sí. La mayor bendición, independiente de estar en su reino, recibir toda la herencia, pero una de las mayores bendiciones, o la mayor bendición de todas, es verle tal cual Él es, como Él es, y llegar a ser semejantes a Él. Esa es la mejor de todas las bendiciones y la mayor herencia. Último versículo, 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está claro, dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
No, de hecho en el cielo hay ángeles. Nosotros dice que tenemos cuerpo de ángel, lo estudiamos las otras semanas, ¿cierto? Son similares a los ángeles, cuerpo glorificado, cuerpo en cuarta dimensión, sin estar pensando ni en espacio chico, ni frío, nada, un cuerpo de gloria delante de Dios. Ahí se manifestará lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos iguales, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, ahí está la mayor de todas las bendiciones de ser hijos de Dios. Qué hermoso es el Evangelio. Estoy contento de ser su hijo. ¿Usted está contenta de ser su hija? ¿Usted que está viendo? Amén. ¿Está feliz de ser un hijo, de ser una hija? Qué hermoso es el Señor. Dios le bendiga. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Hagamos una oración. Ore usted misma, amada. Maravilloso, precioso y hermoso Señor, Gracias, muchas gracias. Señor. Amén. Muchas gracias por esta honra, este Aleluya. privilegio de ser llamados tus hijos, Señor. Amén. Muchas gracias, Padre hermoso. Muchas gracias, Señor, por ese Amén. gran sacrificio que tú hiciste siendo inocente, Gracias, Señor, Amén, siendo amén, limpio, amén. siendo santo, para darnos, Señor, y Gracias, hacernos Señor. partícipes de tu santidad, de tu Gracias, limpieza. Señor, amén. Dios mío, muchas gracias. Muchas gracias. Recibe toda la adoración, toda la gloria y toda la alabanza, Amén. papito. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Gracias, Señor. Señor, para que podamos comprender la altura, la profundidad, la anchura de ese gran amor con que tú me has amado a mí, Señor. Amén. Me has amado a mí, sí, amaste Gracias. toda la humanidad, pero me amaste a mí, Señor. Amén. Muchas gracias por eso, Padre. Muchas gracias. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey y te Gracias. alabaré. Muchas gracias, Señor. Bendiga a su pueblo, a su iglesia, que ellos también puedan decir, tú me amaste a mí. Muchas Amén. gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Gracias, papá. Señor. Dios es bueno, qué hermosa enseñanza. Estamos hablando sobre